Seguimos en Juan 17, en esta oración del Señor. Algunos hacen divisiones, del 1 al 5 dicen el Señor ora por él y para la gloria del Señor, luego ora por los discípulos y luego ora por todos los discípulos de todos los tiempos. Si tomamos esa división, entonces empezamos ya en la parte en la cual el Señor comienza a orar por sus discípulos inmediatos. Esta es una magnífica oración de Jesús. Está llena de matices, de conocimiento, llena de consuelo, pero por sobre todo podemos ver la comunión. Aquí Cristo está teniendo comunión con el Padre. Y aprovecho de hacer una pregunta inmediata. ¿Cómo son tus oraciones? Por supuesto que esto yo ya me lo he preguntado a mí mismo. ¿Cómo son tus oraciones? Hay oraciones que se caracterizan por las siguientes frases. Señor, dame esto. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Señor, mira mis aflicciones, mira todo lo que yo sufro, tan mal que me tratan, mira lo que me hicieron hoy. Señor, dame, mira. Ni siquiera dicen Señor algunos, entran directo. Dame esto, dame lo otro. Tampoco tienen exaltación. Oh Dios Todopoderoso, bendito entre las naciones, inmutable, glorioso, maravilloso. Tampoco hablan acerca de su palabra. Cuánto amo yo tu palabra, tus estatutos. Tampoco se exalta por la obra de Dios. Oh Señor, las grandes maravillas que has hecho. Y por sobre todo son oraciones sin comunión. Es como un mero trámite. No hay cercanía, no hay amistad. Algunas oraciones de algunas personas son así. Dame esto, dame lo otro. Yo aquí, yo he sufrido. Mírame. En vez de decir, Señor, haz que yo ponga mis ojos en ti. Hacen todo lo contrario. Pero al mirar estos versículos nosotros nos damos cuenta de esta comunión de Cristo con el Padre. El Señor en estos versículos que nosotros vamos a ver hoy día, del 6 al 8, no hay ninguna petición, absolutamente ninguna petición, sino que es una oración en la cual Cristo conversa. El Padre sabe estas cosas o el Padre no sabe estas cosas, que ellos han recibido la palabra, que ellos han creído. Sí, el Padre las sabe, pero Cristo conversa con el Padre dentro de su oración porque hay comunión, hay un deseo de Jesús de hablar con el Padre, hay un gusto de compartir con Él y lo vemos en este tiempo, en estos versículos. El Hijo, Cristo nuestro Señor, en quien no hay pecado, el cual no presenta peticiones durante este segmento, sino tan solo hace declaraciones. Él es el que hace esta oración y nosotros meditaremos en esta porción. ¿Por qué? ¿Por qué podemos meditar en las oraciones del Señor? En primer lugar, porque Cristo es perfecto. Él es perfecto, sus oraciones son perfectas. Pero también el registro de Juan fue perfecto, porque el Espíritu Santo ha inspirado esta porción para nosotros. Y el Espíritu Santo, que es perfecto, no puede hacer nada que no sea sino perfecta. Por eso es que meditaremos hoy. Así que, hermanos, adentrémonos y meditemos en nuestra palabra. Es todo suficiente, es inerrante, es infalible. Es la palabra de Dios y este será nuestro tema el día de hoy. La unión de Dios con su palabra. Hermanos, de más está decir que nosotros no estamos dispuestos a inventar nuevos temas sobre los cuales meditar. Lo que la palabra nos diga es lo que vamos a predicar. No tenemos la intención de traer nada nuevo. Si ustedes son cristianos, eso les va a traer mucho gozo, mucha paz. Qué bueno que no me van a enseñar cualquier tontera. Qué bueno que no van a venir con una nueva herejía o con la repetición de una herejía antigua ya condenada, sino que meditaremos en lo que la palabra nos manda. Pero si usted no es cristiano, entonces lo más probable es que usted está pensando, oh, qué cargante, otra vez de la palabra, que la palabra del Señor, que la palabra es suprema, que la palabra es buena, que es confiable. Tráiganme algo fresco, algo que tenga olor a 2024. ¿Cómo en 2000 años de historia no van a poder inventar nada nuevo? Sí, se han inventado cosas nuevas, no conforme a la palabra. Ya han sido herejías,
nosotros nos contentamos con hablar de lo básico, la palabra de Dios. Y es más, lo básico es siempre lo que más falta y lo que más necesitamos recordar. El Señor nos dio unos pocos regalos muy valiosos: la oración, la lectura, la congregación de los santos y otros medios de gracia, y son precisamente lo básico, lo que más olvidamos y lo que más tenemos necesidad de recordar. Así que ese será nuestro tema el día de hoy. En primer lugar, veremos la unión entre el nombre de Dios y la palabra de Dios. Leamos nuevamente el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre, dice el Señor, y han guardado tu nombre, tu palabra. He manifestado tu nombre, han guardado tu palabra. Hay una muy estrecha relación entre el nombre de Dios y su palabra. Y haríamos muy bien en volver a recordar lo que leímos durante el devocional. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El Señor ha puesto muy en alto dos cosas. Él ha engrandecido dos cosas: su nombre y su palabra. Y estas cosas están unidas. ¿Qué es el nombre de Dios?, nos preguntamos. Veamos qué nos dice la palabra. El tercer mandamiento del Señor dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Simplemente que no hay que pronunciar su nombre y mal utilizarlo o pronunciarlo vanamente? No parece que esa fuera la médula de este mandamiento, porque de hecho el texto no dice no pronunciarás el nombre del Señor en vano, dice no tomarás. ¿Cómo podemos tomar un nombre y usarlo mal? Parece que tenemos que mejorar aún nuestro entendimiento de qué es el nombre de Dios, qué nos enseña la palabra, qué es el nombre de Dios. Salmo 5:11 dice: en ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿Que se regocijan los que escriben el nombre del Señor y luego simplemente aman un conjunto de letras que están escritas en un papel? ¿A eso se refiere la palabra del Señor? Salmo 79:6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. El texto aquí ya está estableciendo una conexión entre conocer a Dios e invocar su nombre. Aquí hay una repetición, dice: naciones que no te conocen, reinos que no invocan tu nombre. Es una repetición como lo hacían los judíos en su literatura, en su forma de escribir. Entonces hay una relación entre conocer a Dios y entre su nombre. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Hermanos, ¿se gana una guerra recordando nombres? No. Se gana la guerra con caballos. Se gana la guerra con carros en aquellos tiempos. Pero el nombre de Jehová es exaltado como más grande que los carros y más grande que los caballos. Y no dice que van a empuñar el nombre de Jehová, dice que lo van a recordar. ¿Qué poder tiene ese nombre del Señor? De hecho, ¿cuál es el nombre del Señor? Vamos a donde las mentes de todos ustedes deberían haber ido. Vamos a Éxodo 3 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. De esta forma es como Dios decide revelarse a Moisés para que Moisés vaya y libere al pueblo. Yo soy el que soy. Pero hermanos, las traducciones tienen un problema, porque hay una barrera en el lenguaje para poder traducir correctamente. También podríamos notar que
podría ser yo soy el que seré, o yo seré el que seré, o yo soy el que fui, porque el sentido es que Él es el eterno yo soy, el que no muta, el que no cambia, el que siempre es el mismo por los siglos de los siglos. Ese es el nombre de nuestro Dios. Pero ¿será ese el único nombre de Dios por el cual ha decidido revelarse? No. Él ha querido mostrar otros nombres dentro de su misericordia. Hermanos, el Señor ha decidido mostrarse mediante nombres para que nosotros podamos conocerle mejor. Por eso es que el Señor ha dejado nombres suyos en la Biblia. ¿O acaso el nombre del Señor está en el lenguaje humano? ¿Podríamos nosotros llegar a pensar eso? El nombre del Señor es elevado, excelso, pero Él ha decidido revelarse mediante nombres en nuestro lenguaje, adecuados a nuestra bajeza, a nuestra humillación. ¿Será que el nombre del Señor puede adecuarse a nuestro lenguaje humano? Nuestras palabras no pueden llegar a describir lo potente y glorioso que es el Señor, pero Él ha decidido revelarse mediante distintos nombres para que nosotros podamos llamarle, invocarle de alguna forma adecuada a nuestra pecaminosidad, a nuestra falta de entendimiento. Por ejemplo, podemos clamar al Señor, oh misericordioso, pero esa M siendo mayúscula, porque estamos llamándolo al único misericordioso. Podemos decir, oh santo, oh temible, oh gran yo soy, Jehová, Salvador, justicia mía, redentor mío, y todos esos atributos estando en mayúscula, porque no es un mero atributo, lo estamos llamando de una forma que Él ha decidido revelarse. Oh Redentor, oh Proveedor. Podemos invocar de esa forma la mismísima presencia del Señor, porque el nombre del Señor está haciendo referencia a Él mismo. A eso se refiere la palabra cuando habla del nombre del Señor, a su presencia, a su naturaleza, su esencia, sus atributos, su todo, sus virtudes. A eso apunta la palabra cuando habla del nombre del Señor, es al Señor mismo que se está refiriendo. Entonces acordémonos del nombre del Señor, acordémonos de sus maravillas para que tengamos paz y venzamos. Eso es lo que el salmista está queriendo decir. El nombre del Señor es su ser por completo. Entonces ahora cuando leemos Romanos 10:13, podemos entender mucho mejor a qué se está refiriendo Pablo. Dice el texto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si nosotros no tenemos un buen entendimiento del nombre del Señor, ¿qué pensaríamos? Que se refiere al mero pronunciamiento del nombre del Señor. Entonces yo digo el nombre del Señor e instantáneamente soy salvo. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Y toda la carta, los 9 capítulos anteriores y los posteriores, entonces estarían errados. Porque ¿para qué el Evangelio si me basta con una fórmula mágica? Pronunciar el nombre del Señor y soy salvo. No, lo que Pablo aquí está diciendo es invocar al nombre del Señor, invocar la presencia de Dios tal cual es Él se ha revelado. El nombre suyo por completo es creer en lo que Él ha dicho, es invocarlo conforme a su naturaleza, conforme a sus atributos y a la revelación de todo su carácter. Y más que todo, invocarle de acuerdo a su evangelio. Porque de otra forma, ¿cómo yo voy a invocar al santo y justo? Santo y justo es este Dios. ¿Cómo yo lo voy a invocar si yo, en vez de santo, soy mundano? Y en vez de justo, yo soy transgresor. Entonces es invocarlo de acuerdo a cómo Él se ha revelado por completo, especialmente teniendo en cuenta el Evangelio, la cruz, donde Él se reveló como nunca antes lo había hecho. Entonces, el nombre de Dios, la presencia de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, podríamos decir que es una misma cosa. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de Él como el todo, de su ser por completo. Recordemos un poco el mandamiento, entonces.
no es solamente no pronunciar el nombre de Dios en vano, aunque lo incluye, pero también es no usar a Dios, no usar su presencia, no usar sus atributos, ni mucho menos burlarnos de Él, pero tampoco usar su palabra vanamente. Usar la palabra de Dios vanamente es lo mismo que usar su nombre en vano. ¿Por qué? Porque el nombre y la palabra de Dios están unidos. El nombre y la palabra de Dios están unidos. Recordemos que era el nombre de Dios. Es el ser completo de Dios. Dios está unido a su palabra. ¿Por qué? Punto número 1. ¿Dónde conocemos el gran nombre de Dios sino en su palabra? ¿Dónde vamos a conocer el gran nombre de Dios? La presencia de Dios, su ser por completo, todas sus virtudes y sus perfecciones. ¿Dónde lo vamos a conocer sino en su palabra? Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero aún así la creación se queda corta para mostrarme el carácter completo de Dios. Tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, pero con eso a lo más podemos conocer que hay un legislador moral que ha puesto sus mandamientos en mi corazón. Aún así nos quedamos cortos. Solo en su palabra conocemos el gran nombre de Dios conforme a toda la revelación para conocerle de forma completa y salvífica. Segundo punto, la palabra de Dios es la manifestación de sí mismo para nosotros. ¿Podemos llegar a comprender eso? ¿Qué unidad hay entre nuestro pensamiento y nuestras palabras? ¿No podríamos decir que son prácticamente una misma cosa? ¿O usted piensa una cosa y al mismo tiempo está diciendo otra? Podría llegar a ser que algunos fueran así, lamentablemente, porque eso en realidad sería una hipocresía, pensar una cosa y decir otra. Pero hay una unión entre nuestro pensamiento y nuestra palabra. Conocemos a las personas por sus obras, pero conocemos mucho mejor a las personas cuando éstas abren su boca, hablan, dicen, cuentan. Ahí es cuando realmente conocemos a una persona. Dios se manifiesta a sí mismo por medio de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, Él la exhaló, salió de Él. La palabra es de Él, está unida a sí mismo, es una expresión de Él. A diferencia de nosotros, en Dios la unión entre su ser y su palabra es completa. En nosotros no lo es del todo, pero en Dios es completa, hay una completa conexión y relación. Y Él decide revelarse por medio de su palabra. ¿Qué es lo que nos dice Pedro en su segunda epístola? Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se nos manda a confiar en Dios, ¿cierto? En toda la palabra se nos manda a confiar en Dios, pero también en la misma palabra se nos manda a confiar en la palabra. De otra forma, ¿en qué Dios confiamos? Si lo conocemos mediante la palabra, pero esta palabra no es de hombres. Esta palabra ha sido exhalada por Dios y estos hombres han sido inspirados para que ellos escriban la palabra de Dios. Esta palabra no es de hombres, esta palabra es de Dios. Él y su palabra están unidos, pero aún tenemos que adentrarnos un poco más en esta unión. Tercer punto al respecto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es Dios eterno y poderoso, y Él es el Logos. Él es la palabra.
Cuarto punto, de por qué hay unión entre Dios y su palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Logos se encarnó, este Logos está lleno de verdad, como Dios está lleno de verdad. Este Logos asumió humanidad. Y también Colosenses 1:16, hablando del amado Hijo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la palabra de Dios. Él es la palabra vivificada. Él es la palabra encarnada. La letra ya no está muerta. Ahora la letra habla porque Él es la palabra. Él es la revelación máxima y completa de Dios. ¿No nos dice eso Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos habla por el Hijo porque Él es la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habla por el Hijo porque Él es la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo en Apocalipsis? Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el alfa y la omega. Él es la primera letra y también es la última, porque Él es el abecedario completo. A través de Él llega todo el conocimiento, toda la revelación, absolutamente todo. Todo es por medio de Él. Dios se revela por medio de Él porque Él es la palabra. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nuestro problema es que nosotros no vemos esa unión. Nosotros precisamos en algunas ocasiones de otros medios de revelación y confiamos más en otros, pero es la palabra la cual está unida a Dios. Hay una unión. Juan 17:6, volvamos a nuestro versículo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué es lo que se ha manifestado? ¿Qué dice Jesús? Dice tu nombre, el nombre de Dios. ¿Qué era el nombre de Dios? Recordemos, la misma presencia del Dios en su ser por completo. Pero Cristo también dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es el que se ha manifestado. Él es la palabra de Dios encarnada, el cumplimiento y la revelación máxima. Él es el todo en todos. El nombre de Dios y la palabra de Dios están unidos. Y esa unión se puede ver en su máximo esplendor, en la perfección en Cristo, porque Él es Dios y Él al mismo tiempo es la palabra. A tal punto que Hebreos dice, Dios habiendo hablado antes de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, ahora nos habla por el Hijo. En cierta forma, a tal punto es la revelación en Cristo que nosotros entendemos que antes Dios hablaba por sombras, por tipos, por figuras, pero ahora habla claramente en Jesús. Antes había que hacer conexiones, pero ahora ya no hay que hacer conexiones porque vamos directo a la fuente. Él es nuestro Dios y nuestro mediador y por Cristo nos habla Él. No tenemos que hacer conexiones. El Cordero, la muerte del Cordero, la sangre que se derrama. El Señor hablaba por medio de aquello y enseñaba al pueblo. El pecado necesita muerte. Esa es la paga del pecado, muerte. Y ellos veían esa muerte del Cordero, su sangre siendo derramada. Ellos entendían, nuestro Dios es justo, santo. Y el pecado que nosotros cometemos es tan grave que demanda una muerte para que haya paz. Y no solo una, sino que tenemos que estar siempre matando y matando y matando nuevamente.
Ahora ya no necesitamos acudir a aquello por medio de pensamientos de lo que podría ser. Acudimos a la cruz. Ahí el Señor, nuestro Dios, nos habla claramente el tamaño del pecado, el carácter de nuestro Dios. Dios nos habla claramente por medio del Hijo, porque Él es la palabra de vida. En segundo lugar, veremos hoy, ya hemos visto la unión entre el nombre de Dios y su palabra. Ahora veremos la unión entre las palabras de Dios y las obras de Dios. Juan 17, versículos 7 al 8. Vamos a dar lectura. Juan 17, 7 al 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? ¿Por qué es que ahora han conocido? Versículo 8 nos responde. Porque Jesús les ha dado las palabras del Padre. También ellos las recibieron. Y ahora han conocido. Y ahora han creído. Hermanos, hay algo que tiene que quedar muy claro siempre en nosotros. Eso tiene que ser algo que jamás dudemos. Dios obra por medio de su palabra, a favor de su palabra, a través de su palabra, pero Dios nunca obra en contra de su palabra. Él jamás obra en contra de su palabra. Eso también es algo que nosotros podemos comprender dentro de nuestra humanidad. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos un gran aprecio por las palabras habladas y por su cumplimiento. Es por eso que firmamos contratos, ¿cierto? No queriendo romper el contrato. También luego de una buena conversación y un buen acuerdo, un buen apretón de manos. Yo lo haré, yo lo cumpliré. Y de hecho, ahora que estamos en tiempos de elecciones, ustedes van a ver un sinfín de personas ahí, que cada cual con la cara más amable que la anterior. Y cuando uno va a ver sus perfiles, promesa, 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 y siempre que queda al final una colita que dice, este sí lo hará, este sí lo cumplirá, este traerá todas las promesas delante y mostrará cómo es que lo hace. Porque nosotros tenemos un gran aprecio por la palabra y su cumplimiento. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted no ve a los animales haciendo tratos entre ellos. Nosotros sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nuestra imagen está empañada. Por eso es que nosotros después nos llenamos de excusas. Lo que pasa es que después que yo lo dije, pasó esto, otro. Yo lo iba a hacer, de verdad que lo iba a hacer, pero justo me pasó tal cosa. El Señor no pide disculpas. Él dice y Él hace. El Señor no se retracta. Todo lo profetizado, Él lo cumplió en Cristo. Y ahora el mensaje del Señor es, miren, busquen en mi palabra, lean mi palabra y maravíllense porque todo lo que yo prometí lo cumplí en Cristo Jesús. Y las promesas que ahora hago, como cumplí las anteriores, también las cumpliré después. ¿Ha prometido moradas? Lo cumplirá. ¿Ha prometido un eterno gozo? Lo cumplirá. ¿Ha prometido librarnos de todo el peso y la carga del pecado? Lo cumplirá, así como ya hizo lo más difícil, traernos paz por medio del Evangelio de Cristo. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué habló el Señor? Sino palabras, pero las palabras que Él dijo y que Él habló, Él las hará y las ejecutará. Hermanos, el Señor obra conforme a sus palabras y esto es muy claro y simple para todos nosotros. Y siempre que estamos leyendo la Escritura de Dios, llegamos a esas conclusiones. Hasta en lo más simple, nosotros vamos a Génesis y dijo Dios,
sea la luz. ¿Y qué viene después? ¿Y permanecieron las tinieblas? No, y fue la luz. Es más, hermanos, ¿ha dejado de ser la luz después de que el Señor ha hablado? No, sino que la luz del Señor ha permanecido todo este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue vigente. Su palabra hablada sigue con el mismo poder. El Señor habló cuánto tiempo atrás, dijo, sea la luz, y como Él no ha dicho que deje de ser la luz, entonces no ha dejado de ser. Pero mientras Él no lo diga, la luz no dejará de ser, porque su palabra tiene el poder y se mantiene vigente. También el Señor dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí alguno va a decir, se equivocó, porque comieron, ¿cierto? ¿O no comieron? Comieron y no murieron. Porque después tenemos Génesis 4 y seguimos hablando de ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿El Señor mintió? No, hermanos. Realmente llegó la muerte. En primer lugar, lo hemos estudiado, ¿cierto?, de nuestros discipulados, la muerte espiritual. Se acabó la comunión con el Dios creador. Se acabó el andar desnudos delante de su presencia. Hay muerte espiritual, hay un quiebre en la relación. También la muerte física, ¿acaso no llegó? Tan solo fue aplazada en la misericordia del Señor, pero la muerte ya entró. Las enfermedades ya entraron. Ellos murieron, solamente que el Señor les dio un tiempo de misericordia. ¿Para qué? Para que ellos no entraran en la tercera muerte, que es la muerte eterna, que también se le llama la segunda muerte. La muerte eterna. Aquellos que desprecian el arrepentimiento y la misericordia de Dios durante el tiempo que el Señor extiende sus vidas, van a la muerte eterna. Allá la muerte espiritual es completa. Completamente enajenados de Dios, externos a Dios. Allá no hay nada de comunión con Dios. ¿Dios está ahí? Sí, pero no hay amor de Dios ahí. ¿Dios está en el infierno? Claramente que Él está. Es su ira, es su condenación, es el sufrimiento que Él propina allá. Él está, pero no hay comunión con Dios en aquel lugar. También la palabra dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor prometió un Salvador. Eva pensó que era Caín, y no era Caín, porque resultó ser muy malo. Tampoco era Abel, sino que era uno que venía mucho después, la simiente prometida. El Señor habló y Él cumplió, porque de hecho era muy difícil traer un Salvador para Dios, con todo lo que Él había dicho, con todo lo que Él había prometido. Pero así como Él habló, Él lo hizo. Y ninguna de las profecías quedó sin cumplir. El Señor habló y obró conforme a lo que habló. Hay una unión entre lo que el Señor dice y lo que Él hace. Y cuando este Salvador viene y llega, leemos, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora este Salvador que ha venido, que es Dios mismo, Él habla y la creación obedece. Él da órdenes por medio de su palabra. Al sonido de la voz del Señor, toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Aún los que están en el infierno tendrán que confesar que Él es el Señor, porque ellos no querían estar ahí, pero por la orden de un Señor, ellos están ahí. Confesarán ahí que hay un solo Señor y es Él. Las palabras, los dichos, los estatutos del Señor, los preceptos, sus ordenanzas, todos los sinónimos que nos muestra el Salmo 119, aquello está unido a las obras del Señor. Esto es muy importante, no podemos pasarlo por alto. Sin la palabra de Dios nadie puede ser salvo. Él ha ligado la salvación a su palabra y no se puede separar. Imagínense, hermanos, alguien que no tiene la Biblia en sus manos, mira al cielo y dice, gracias Dios porque me has salvado de mis pecados. ¿Eso puede ser? ¿Puede alguien mirar el cielo, mirando el cielo, decir,
Gracias Dios santo, justo y bueno, porque me has salvado de mis pecados. No, hermanos. Sin la palabra de Dios no podemos llegar a tal conclusión. La creación, cuando un hombre la ve, sin la palabra, ¿qué le enseña? Yo soy criatura. Yo soy criatura. ¿Pero qué le enseña la palabra? Yo soy pecador. Yo soy criatura y soy pecador. Aún la creación enseña que existe un Dios. ¿Pero cómo es ese Dios? ¿Cómo podemos conocerle verdaderamente ese Dios? Por medio de su palabra. La salvación está ligada a su palabra y no puede ser separada. Y una vez que somos salvos, una vez que hemos venido al conocimiento de la verdad, somos preservados y mantenidos por medio de la palabra. Hemos estudiado de la santificación, ¿cierto? También lo hemos hecho últimamente. La santificación está ligada a la palabra de Dios. Estudiaremos o se predicará más adelante en Juan 17:17. El Señor ora, santifícalos en tu verdad. O sea, apártalos de este mundo, de la mentira, a este mundo en tu verdad. ¿Y qué viene después? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Nuevamente, el Señor obra en conformidad con su palabra. Por medio de su palabra, Él obra a través de ella, pero nunca a pesar de ella, nunca en contra de ella. El Señor nunca obra en contra de su palabra. Hay unidad en las palabras de Dios y en sus obras. Él no miente. Él no se contradice. Él no se arrepiente. Él no tuerce su camino. Él no cambia de opinión y por eso es que nosotros acudimos a Él y a su palabra, porque es confiable, es segura, es eficaz. Volvamos a nuestro versículo para ver aún más esta unión. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Pero qué recibieron? Las palabras. Y han conocido verdaderamente que salí de ti por medio de las palabras y han creído que tú me enviaste también por medio de las palabras, porque el versículo 8 está ligado como una consecuencia del versículo 7. La palabra de Dios por medio de Jesús trajo contenido, por eso es que ellos la guardaron. La palabra de Dios trajo revelación, por eso es que ellos conocieron. La palabra de Dios fue presentada, traída delante de ellos, y por eso es que ellos la recibieron. La palabra de Dios se mostró digna de toda confianza, de toda fe. Por eso es que ellos creyeron. Esa es la palabra de Dios. Y nuevamente podemos contemplar esta unión en Cristo, el que es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios y el cumplimiento al Salvador, la palabra viva. Y por medio de Él obra nuestro todopoderoso Dios. Dios obra conforme a sus palabras. Lo que dice Dios es digno de toda confianza. Lo que Él dice es lo que hace. Él no es como nosotros. Pasemos entonces a algunas preguntas de aplicación práctica. Siempre esto es muy importante. ¿De qué nos sirve conocer tanto si luego entonces nos olvidaremos de todo lo que la palabra dice y lo pasaremos por alto y no modificaremos nuestra vida? La palabra tiene que tener un impacto en nosotros. Primera pregunta. ¿Usted cree que la palabra de Dios ha perdido poder a lo largo del tiempo? Han pasado 2000 años o 1950 y algo años. ¿O cuántos años más? ¿Ha perdido poder la palabra de Dios? No, ¿cierto? La palabra de Dios sigue vigente, sigue habiendo la misma luz, sigue estando el mismo Salvador sentado en el trono, a la diestra del Padre. Siguen habiendo salvos y no salvos. Pero la pregunta es, ¿y en tu vida? ¿Ha perdido poder la palabra de Dios en tu vida? ¿Se nota que la palabra es poderosa en tu vida? ¿O con tu vida parece que la palabra de Dios está muerta? En tu vida la palabra no tiene pulso, no corre, no da verdaderamente vida. Hermanos, hay muchos casos en los cuales esto ocurre. Cristianos van al mundo
y vuelven de allá casados. Cristianos van siendo jóvenes, especialmente los solteros, ¿cierto? Tienen que estar atentos. Van al mundo siendo cristianos y vuelven de allá con una pareja del mundo, pero son cristianos. ¿Y dónde quedó la palabra de Dios y su poder y su ordenanza? ¿No dice la palabra que no deben unirse en yugo desigual? Y también hay que tener en consideración que no todo el que vaya a la iglesia es cristiano, porque algunos dicen, no, es que va a la iglesia, pero al mirar su vida se nota a kilómetros que no es cristiano y no tiene una buena vida. Entonces esta persona se va con este hombre o con esta mujer que no era cristiano. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que a fin de cuentas no se casó en yugo desigual, porque eran dos incrédulos. Nunca fueron un cristiano y un incrédulo, eran simplemente dos incrédulos. Y se cumplió la palabra porque no se casaron en yugo desigual. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder en todos estos aspectos. Obtendremos nosotros las bendiciones de Dios. Que el Señor nos diga bien, bien, que Él nos bendiga. Si nosotros no obramos conforme a su palabra, entonces ¿por qué tomamos decisiones? Como si la palabra de Dios no hablara acerca de ese tema. Para los que buscan trabajo, la palabra de Dios también sigue viva y también presenta algunos principios. No cambies la gloria de Dios por nada. No escojas un trabajo que no te va a permitir estar en la iglesia los días domingos. No lo escojas. ¿Por qué? Porque vas a tener que faltar. No vas a poder venir el día del Señor a honrar a Dios con la congregación de los santos. Tampoco busques un trabajo que queda tan lejos, tan remotamente lejos que ya no hay ninguna iglesia. A menos que estés dispuesto a que por medio de ti se haga una plantación. Pero de lo contrario, ¿cómo vas a escoger ir a un lugar donde tendrás cero comunión con el Señor? Hermanos, se entiende. Hay distintos tipos de acepciones y distintos tipos de situaciones y distintos tipos de trabajos, algunos en los que es imposible. Pero hay veces que uno nota que hay cristianos que simplemente ni siquiera consideran ni le importa. O sea, si voy a trabajar ahí el domingo, trabajo es trabajo. Tengo que mantener a mi familia. ¿Y los pájaros? ¿No dice la palabra del Señor? ¿No dice la palabra que el Señor les da sustento? ¿Y no ha sido con nosotros todo el tiempo que quizás no hemos tenido trabajo? Entonces, el que no tenga trabajo, ruegue al Señor por un trabajo que le permita estar los domingos en la iglesia de Dios. O quizás irse a un lugar, bien, pero que tenga donde congregarse o que sea el medio por el cual haya una plantación, pero no que no se aleje de la palabra del Señor y de sus mandatos. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que tenemos con el tiempo? Un cristiano frío, que nunca volvió a ser el fervoroso siervo del Señor que alguna vez sirvió a Dios. Tercera pregunta. ¿Qué hacemos el día del Señor? ¿Qué hacemos el día del Señor? Bueno, nosotros teníamos el culto en la tarde. En Coronel, el culto es durante la mañana. La palabra no dice nada acerca de cómo vivir el día del Señor. ¿No ha dicho que Él es no ha dicho Cristo que Él es el Señor del día de reposo? Hermano, por favor, no me digas que apagaste la tele a última hora para venir al culto porque venías tarde. Que te quedaste con la novela a medias, con la película a medias, ni siquiera te lavaste los dientes por las palomitas que te estabas comiendo y vienes ahora al culto del Señor. Si eres un cristiano fuerte, si has entendido la palabra de Dios, si tú tienes comunión con Dios, no me digas que te comportas así el día del Señor, porque vas a estar acá pensando en la película que dejaste a medias. Vas a estar acá pensando en, ¿y qué habrá pasado después que yo me vine? ¿Dónde podré encontrar esa película? ¿En qué plataforma? Hermano, hay una forma de vivir el día del Señor y la palabra no guarda silencio. La palabra habla, da principios. ¿Se nota ese poder en tu vida? Cuarta pregunta. ¿Crees que al culto, a nuestro culto, en el día domingo, le falta algo? ¿Quieres introducir algo más a nuestro culto para el Señor? Bueno, cuéntanos. Dinos qué es lo que le hace falta a este culto. Pero por favor, hermano, no nos vayas a decir que le faltan luces. No nos vayas a decir que faltan obras teatrales o que falta el momento del testimonio para que todos vean la obra del Señor.
Nos basta con la palabra, hermanos. No nos vayas a decir tampoco que nos falta una copa de oro para la Santa Cena. Y que no debe ser con esos vasitos pequeños, que debe ser con una gran copa de oro que todos se la pasen y vayan todos tomando uno detrás del otro. No me digas que esas cosas le faltan al culto porque la palabra no lo manda ni tampoco lo ordena. Tampoco digas que a nuestro culto le falta un tiempo de ungimientos, un tiempo de imposición de manos. Es que siempre ha sido así. Es que siempre, desde que soy pequeño, que lo he visto de esa forma. Nosotros no heredamos la fe de nuestros padres, ni de las personas que vivieron hace 100 años atrás. Heredamos la fe de nuestro hermano mayor, Cristo. Él es la palabra. Y si no está en la revelación, por favor, no digas que al culto le falta eso. Si no, vamos a caer en las más terribles supersticiones en cada cosa nueva que añadimos al culto. Después quizás van a ver aquí un gato con una Biblia a la mano y moviendo así, para que haya más salvos. Hermanos, no vamos a estar llenos de supersticiones, pero ustedes se sorprenderían de las cosas que verían, porque hay iglesias que tienen en sus paredes bastones, el báculo de Moisés. ¿Y cuántas cosas tienen ahí? Supersticiones. La palabra es todo. Nos puede faltar todo, hermanos. Nos puede faltar incluso el lugar donde congregarnos. Tenemos las palabras, tenemos cantos, tenemos oraciones, tenemos todo lo que la palabra nos manda. El Señor obra conforme a su palabra. Ahora nosotros vamos a obrar sin conexión con la palabra. Al contrario, nosotros estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, nosotros obraremos como Él obra. Aún el Señor dice que Él ha dado solamente las palabras que el Padre le ha mandado. ¿Cómo vamos a añadir nosotros algo más si Él no lo hizo? En completa humildad y sumisión. Hermano o hermana, ¿te falta ropa y vas a ir a comprar? ¿Y vas a comprar cualquier cosa? ¿La palabra tampoco da ningún principio acerca de cómo vestirte? Sí, efectivamente la palabra habla acerca de eso. ¿Temes a los demonios? ¿Crees que los demonios te persiguen por tu casa? ¿Que te van a morder los talones en algún momento? ¿Crees que ellos tienen mucho poder? ¿No habla la palabra también de eso? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos tiemblan delante de Dios. ¿Y a quién estás unido tú si eres cristiano? Sino a Cristo el Salvador, el cual es Dios eterno y poderoso. Ellos no pueden hacer nada si Dios primero no da su permiso. Ellos no andan devorando a medio mundo en contra de la voluntad de Dios. Dios es el poderoso, por tanto no temeremos. ¿Está atribulada tu alma por algo que te ocurrió y tú piensas todo el tiempo, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿Y si lo hubiese dicho? ¿Y si lo hubiese frenado en tal momento? ¿Y si lo hubiera intentado antes? ¿No dice nada la palabra para esos pensamientos? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Para cada cosa que podamos pensar, el Señor tiene su precepto. El Señor tiene la palabra. Para lo más importante, pero también para las cosas que parecieran ser no tan importantes, hay principios que podemos aplicar. ¿Temes a la muerte? ¿Qué va a pasar si yo me voy? ¿Quién va a cuidar aquí? ¿Quién va a cuidar de esta persona? ¿Qué va a pasar con los que se quedan? No he comprado ni siquiera un lugar para mí en el cementerio. ¿Quién lo va a pagar? Y así la persona pensando, por la muerte, es que la muerte vendrá por mí, la muerte vendrá por mí. ¿Qué nos dice 1 Corintios? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte fue vencida por nuestro Salvador. Ya no tememos la muerte porque la muerte es como la puerta de entrada a la vida eterna. Y también entendemos que Dios cuida de las cosas de acá mejor que nosotros. Si Él no nos necesita para cuidar a nuestros familiares. Él los creó, Él los sustentará.
y aún más si son creyentes, el Señor será su Dios por siempre. El cristiano no puede tener miedo de la muerte cuando la palabra dice que nuestros días están contados y fueron escritos por Dios antes de la fundación del mundo. El Señor conoce qué día es mi fin y ese día llegará solamente cuando Dios quiera. Entonces, ¿la muerte es algo malo? Si está dentro de la voluntad de Dios, llegará el día de mi muerte. Dentro de la voluntad de Dios está el día de mi muerte. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. ¿Por qué temer a la muerte si será un regalo de Dios? No quiero decir con eso que esperamos la muerte con risas, ¿cierto? Porque todos tememos lo desconocido. Sin embargo, tenemos que traer siempre la calma a nuestra mente por medio de la palabra. No podemos enaltecer lo que nos parece terrorífico cuando Dios es mucho más temible que su creación. Has pecado grandemente y te resistes a ir al Señor porque es muy grande tu pecado. ¿No dice nada la palabra acerca de esto? ¿O sí lo dice? ¿Qué nos dice Isaías? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, hermana, si tú has pecado grandemente contra el Señor, déjame decirte que no eres el primero. No eres el primero. Aún en el contexto que nosotros sabemos algunos que han cometido pecados muy terribles o algunos que hemos cometido pecados muy terribles, pero también tenemos la Escritura. ¿No está Sansón contado entre los héroes de la fe? ¿Y él no pecó acaso grandemente contra el Señor? ¿No está David entre ellos? Abraham, ¿cuántas veces cayó en la misma mentira una y otra vez cuando el Señor había prometido fielmente que él le traería descendencia? Entonces, muchos han pecado grandemente. ¿Para qué te vas a desgastar y fatigar si tú eres cristiano? ¿Vas a volver? ¿O no es así? Si eres cristiano, vas a volver. Si tú no eres cristiano, entonces no vas a volver después de un pecado. Allá te quedarás. Pero si tú eres cristiano, vas a volver. Entonces, ¿para qué vas a retrasar tanto tu restauración? ¿Bajo qué motivo? Si será la misma palabra que hoy leas la que te va a restaurar. El Señor sí ha hablado en cuanto a aquellos que han pecado grandemente. Y dice el Señor que limpiará sus vestiduras. En Cristo tenemos un perdón excelso, extenso, amplio. Cubre todos los pecados, los paga por completo. ¿Y de cuántas otras cosas pudiéramos hablar? Donde la palabra de Dios se manifiesta, donde Dios ha hablado, donde Dios obra conforme a cómo Él ha hablado y donde Él revela su carácter por medio de su palabra. Podríamos hablar mucho más, pero ya no lo haremos por causa del tiempo. Hermanos, que ustedes puedan recordar lo siguiente. Dios está unido a su palabra. Y Cristo, Jesús, Él es la máxima expresión de ellos, porque Él es el Logos encarnado. Él es el Evangelio que da vida, el Evangelio prometido. La palabra prometida llegó en Cristo. Él se encarnó. A tal nivel, repito, que antes eran como solo sombras, figuras, pero en Cristo llegó la sustancia, la médula, llegó el todo, la máxima revelación, nuevamente el alfa y la omega, el abecedario completo, todo el contenido. Él es la palabra de Dios. El nombre de Dios y la palabra de Dios están unidos. Y en segundo lugar, recuerden, Dios obra por medio de su palabra y siempre en favor de ella. Dios obra en sus discípulos conforme a su palabra. Dios obra en nosotros conforme a lo que Él dijo que Él iba a hacer. Ahora nosotros también obremos conforme a la palabra de Dios porque estamos unidos a Él. Si tú no valoras la palabra de Dios, tú no eres cristiano. Simplemente,
Si tú no valoras su palabra, no eres cristiano. Los discípulos escucharon y la palabra dice, ahora han creído, porque escucharon las palabras. Sin embargo, tú has escuchado las palabras y no crees, y no las valoras. Entonces no eres cristiano. Si tú aborreces la palabra de Dios, te cansa, te aburre, te hostiga, tú no eres cristiano. Pero aún más, si tú no la amas, tú no eres cristiano. Y aún en ese sentido, no basta simplemente con aceptarla, lo que hay que hacer es amarla. Porque hay algunos cristianos que dicen, ay, si el Señor no hubiera dejado este escrito aquí, si el Señor no hubiera mandado esto, sería tan fácil amar al Señor, pero este mandamiento de aquí se me hace tan difícil. Si yo pudiera sacar esto, Dios está unido a su palabra. Quiero sacar algo, tendría que yo sacar algo también de Dios, porque Él está unido a su palabra. Hay que amar todo el consejo de Dios, de tapa a tapa, por completo. Todo el consejo de Dios es adorable. Todo el consejo de Dios es amable, es excelso. Todo está enaltecido. Este es un buen sensor para saber si tú eres cristiano. ¿Qué marca esa aguja cuando yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Qué marca? ¿Lleno o marca vacío? A lo mejor marca lleno, pero te pregunto, y cuando pongo delante de ti esta pregunta, ¿amas la palabra de Dios? ¿Qué marca esa aguja? ¿Quedó ahí mismo? Te pregunto, ¿amas a Dios? Sí. ¿Y amas su palabra? Sí. Un poquito menos. Dios y su palabra están unidos. No podemos amar a Dios y no amar su palabra. Quiero tener comunión con Dios y nunca lee la palabra. ¿Cuántos dicen, no, es que yo amo a Dios? Yo todas las mañanas me arrodillo y oro al Señor. Y lo único que hace es orar todas las mañanas, como 10 segundos antes de salir al trabajo. Y uno le pregunta, ¿y lee la palabra? Uy, hace rato que no la leo. ¿Qué comunión con Dios si la comunión es por medio de su palabra? Tenemos que tener comunión con Dios por medio de su palabra. El gran nombre de Dios y su palabra están unidos. Y el gran nombre de Dios y su palabra obra. Dios obra conforme a lo que Él ha dicho. Él ha dicho, no lo hará. Él ha hablado, no lo ejecutará. No, sí, Él lo hará conforme a lo que Él ha dicho. Que el arrepentimiento toque hoy nuestro corazón. De los que no han creído, sea para salvación. Y de los que hemos creído, sea para santificación. Para santificación. Para que el día de hoy seamos más santos que el día de ayer. El Señor nos ayude a amar a Dios, a amar a Cristo, a amar su palabra, a amar su voluntad y sus obras. Todo lo cual he dicho están en unión y en conformidad. No puedo amar a Dios sin amar a su palabra. Es imposible. No puedo amar a Dios y su palabra si no amo a su voluntad ejecutada. No puedo. Tengo que amar a Dios por completo. Oremos, hermanos.